Hoy vamos a aprender cómo crear, modificar y borrar grupos en Ubuntu. Esto nos servirá para diferentes distribuciones de Linux. Bien, antes de empezar con los comandos, es importante explicar el concepto de la necesidad de crear grupos. Para ello, vamos a ver la foto que aparece a continuación. Bien, observar que existen dos grupos, que a su vez está metido dentro de otro. ¿Cuáles son esos grupos? Podemos ver, por un lado, el grupo nóminas. Bien, vamos a crear un rectángulo para que podáis verlo mejor. Este es un grupo. Por otro lado tenemos otro grupo que se llama el grupo de informáticos. Y finalmente hay un tercer grupo que aúna o une a los anteriores, que se llama el grupo empleado. Bien, todos estos grupos, si os fijáis, tienen fundamentalmente acceso o no acceso a carpetas y ficheros. Por eso las flechas nos indican fundamentalmente que algunos podrán acceder si tienen permiso a esos ficheros y otros sin embargo no tendrán acceso a esos ficheros o carpetas porque no tendrán permiso. También lo podrán hacer con los dispositivos. Algunos tendrán permiso para imprimir y otros sin embargo no tendrán permiso para imprimir. Bien, para ver la necesidad de esos permisos podemos ver o podemos empezar a entenderlo de la siguiente manera. Vamos a imaginar fundamentalmente que existiera un usuario. En este caso vamos a marcar a este usuario. Este usuario vamos a suponer que se llamará Rosa. Bien, Rosa es un usuario que trabaja en el departamento de informática. Eso nos indica que podrá ver su nómina, es decir, habrá un fichero creado en el que podrá ver su nómina, pero claramente nunca podrá modificarlo. Imaginaros que nosotros trabajamos en una empresa donde podemos ver nuestra nómina y podemos modificar nuestra nómina. Eso indicaría que nos pondríamos unos sueldos abismales, es decir, enormes. Conclusión, en este caso Rosa tendría permiso para leer el fichero nómina y eso lo podemos ver claramente aquí. Claro, esto es una estructura de árbol. Imaginaros que existe en este caso un disco duro. Y en ese disco duro pues se guarda este documento que se llama nómina de Rosa. En ese documento fundamentalmente tendrá una serie de permisos. Uno de los permisos fundamentales será que en este caso, como hemos dicho, pues Rosa, hemos dicho que es informática, tendrá permiso, en este caso, de lectura. Es decir, Rosa podrá leer su nómina, sin embargo no la podrá modificar, ni la podrá escribir, es decir, no puede crear una nómina nueva. Sin embargo, fijaros bien que existen otros grupos que sí tendrán acceso a esas nóminas, la podrán modificar, podrán crearlas, es decir, y ese grupo está claro cuál es, ¿no? El grupo que puede hacer todo eso, en este caso, pues lo tenemos claro que va a ser el grupo de la nómina. Eso es uno de los fundamentales necesidades para el cual se usa la creación de grupos. Bien, hay un concepto importante dentro de los grupos que tenemos que tener claro que se llama GID. Lo podemos ver en esta parte de aquí abajo y es un concepto bastante simple. Es decir, Ubuntu a la hora de crear un grupo le asigna un número y en este caso 1200 es el número que ha asignado al grupo nóminas. ¿Qué significa GID? Identificación del grupo. Es decir, todos los grupos están identificados internamente por el sistema operativo con un número. Aquí podemos ver cómo en este caso el grupo informático también está identificado por un grupo, es decir, por un número de grupo, que en este caso es 1210. Ese concepto tenemos que tenerlo claro a la hora de estudiar los diferentes comandos. Bueno, a continuación vamos a explicar los diferentes comandos. Son bastante fáciles de recordar si sabemos un poquito de inglés. ¿Por qué? Porque fijaros, el primer comando que vamos a ver es grow up.
Group add es un comando que en principio, si sabemos inglés, tendríamos por un lado la palabra group, que significa grupo, y add, que significa añadir. Bien, como bien pone aquí debajo, este comando nos sirve para crear grupos. Como sabemos, la sintaxis de los comandos la hemos repetido muchas veces a lo largo del curso. En primer lugar, siempre vamos a poner la palabra comando, es decir, pondremos siempre el comando que queremos usar. A continuación dejaremos un espacio y pondremos las opciones del comando y finalmente dejaremos otro nuevo espacio y pondremos los argumentos. Bien, esto es repetitivo en todo, de manera que si lo sabemos y lo tenemos claro, nos hará mucho más fácil la tarea de escribir comando. Vamos al grano. Por un lado, como comando hemos dicho que vamos a usar la palabra group add. Dentro de las diferentes opciones, si no escribimos nada, se crea un grupo y automáticamente Ubuntu o Linux, depende del sistema operativo en el que estemos, creará un número para ese grupo. Dejaremos un espacio y pondremos el argumento, y el argumento en este caso será el nombre del grupo. El nombre del grupo que tenemos que dar debe de ser identificativo del grupo, es decir, tenemos que poner, por ejemplo, informática, contabilidad, es decir, identifica el grupo. Bueno, sigamos adelante. Otra de las opciones es -g espacio GID. GID, ¿qué significa? Que tenemos que poner un número que identifica al grupo. ¿Eso qué nos indica? Por ejemplo, aquí tenemos, valga la redundancia, un ejemplo. Podríamos poner /g 723, por ejemplo, ¿no? Eso sería una opción, donde nosotros al crear el grupo le estamos dando automáticamente el número que nosotros queremos, no como en el caso anterior, que el sistema operativo le da el que él quiere. Bien, otra cosa que tenemos que tener muy claro es lo siguiente. Generalmente los sistemas operativos basados en Linux tienen asignado los primeros números para grupos predeterminados, es decir, grupos que ellos automáticamente se crean cuando se instala Ubuntu. Generalmente, desde el 0 hasta el 499 son grupos predeterminados, es decir, grupos que automáticamente crean el sistema operativo y que no lo creas tú. Pero hay veces que cuando nosotros queremos crear un grupo, queremos darle un número que va desde el 0 a 499. Y para eso tenemos que utilizar la opción "-r". Si cuando ponemos la opción "-r", al crear un grupo, el sistema operativo va a asignar un número que va desde el 0 al 499. Es decir, puede asignarle el número 300, puede asignarle el número 315, etc. En conclusión, cuando nosotros queremos asignar un número al grupo, pondremos -g espacio y el número que queremos asignar. Pero ese número que queremos asignar deberá estar siempre por encima del 499. Bien, en el caso de que nosotros queramos darle un número por debajo del 499 o 499 incluido, tendremos que poner la opción R. Bien, para terminar este comando tenemos que tener muy claro que hay sistemas operativos que cuando crean un usuario, por ejemplo el usuario Pepe, automáticamente crea un grupo llamado Pepe. Estos sistemas operativos se llaman UPG, es decir, grupo privado de usuario. ¿Por qué grupo privado de usuario? Porque siempre que crea un usuario, crea un grupo con su mismo nombre. Y esto significa que está creando un grupo privado de usuario. Bien, para terminar, vamos a poner un ejemplo. Para ello nos vamos a ir, como sabemos, a VirtualBox. Abrimos VirtualBox y una vez que abrimos VirtualBox, pues nos va a pedir la contraseña, metemos la contraseña y vamos a crear un grupo. Bien. Como vamos a meter en este caso un comando en Linux, mientras que se abre, sabemos que siempre que queremos meter un comando, tenemos que poner la palabra
Uy, sí que tarda. Ahora, abrimos la terminal y en este caso vamos a poner lo que nos ha dicho el ejercicio. Bueno, lo que nos ha dicho la explicación. Ponemos grow, la palabra add, todo junto, espacio, ponemos el guión, ponemos G, ¿vale? Y ponemos, por ejemplo, 1233. Es decir, por un lado estoy diciendo crea un grupo, por otro lado le estoy diciendo en la opción que el número que le asigna al grupo es el 1233. Finalmente el ordenador necesita un dato y es cómo le vamos a llamar al grupo. En este caso le vamos a llamar informática, sin acento. Bien. Observar claramente que entre el comando y la opción hay un espacio y entre la opción y el argumento que es informática hay otro espacio. También tenemos que observar algo importante y es que ahora nos va a dar un error para poder explicar algo importante en este comando. Bien, fijaros, me dice que el permiso está denegado, no se puede, está bloqueado el archivo etcgroup. Inténtelo de nuevo. Bien, en el archivo etcgroup se guardan todos los grupos. ¿Qué ocurre? Que yo, como no soy el superadministrador, eso hace que yo no pueda meter ciertos comandos en Ubuntu. Ese concepto lo veremos más adelante, pero para que yo pueda ser superadministrador y crear grupo, tengo que poner delante de todo el comando anterior, es decir, vamos a repetirlo con la flecha de los cursores y vamos a poner la palabra sudo. Algunos dirán que por qué se ha puesto esta palabra. Fijaros, es bien fácil. Su significa superadministrador, do, hacer. Es decir, lo que estamos diciendo, déjame ser superadministrador. En el momento que le pido que me deje ser superadministrador, me permitirá crear grupos. Sí, crear grupos es una tarea administrativa y como tarea administrativa lo tiene que hacer alguien muy importante para que no fastidie el sistema operativo. Por lo tanto, para las tareas importantes en el Linux, y esto ya lo veremos más adelante, siempre tendremos que meter la palabra sudo, donde, como bien veis, su es superadministrador, do, hacer en inglés, es decir, déjame ser superadministrador y crear el grupo, en este caso informática, con el número 1233. Bien, seguimos con los comandos de grupos y como veis son bastante fáciles. Otro de los comandos importantes en este conjunto de comandos sería growthmod. Bien, otra vez también es fácil de entender por su propia palabra. Growth significa grupo y mod, modificar. Por lo tanto, este comando lo utilizaremos para modificar grupos. Bien, vamos otra vez. Fijaros, vamos siempre a ver que el comando siempre es igual. Es decir, comando por un lado, growthmod, ¿vale? Y luego, si os fijáis las opciones, pues tenemos dos opciones. Y finalmente los argumentos. En este caso, fijaros que aparece aquí en la tabla. Bien, pues vamos uno por uno a estudiar cada una de las posibilidades. Por tanto, hemos dicho, siempre que vayamos a usar este comando, pondremos growthmod. A continuación tenemos dos opciones. La primera opción, n, nombre nuevo que le vamos a dar al grupo, ¿vale? Ten en cuenta que estamos modificando el grupo. Por lo tanto, tenemos que darle un nuevo nombre, si es que queremos cambiar el nombre. Y fijaros la segunda opción, -G, GID, que significa identificación del grupo, como vimos antes. Eso significa que a veces no queremos cambiar el nombre, sino simplemente queremos cambiar el número del grupo. Dejaremos un espacio y como argumento pondremos el nombre del grupo. Pero claro, será el nombre del grupo anterior, el que tenía. Está claro. Bien, aquí vamos a hacer un ejercicio y luego vamos a tener claro algunos conceptos. Vámonos otra vez, como sabemos, a VirtualBox y empezaremos a modificar el grupo. Bien, este es el comando que teníamos anteriormente. Vamos a darle y vamos a darle la clave para que cree el grupo, ¿vale? Ahora, una vez que hemos creado el grupo, vamos a modificarlo. Recordad, siempre tenemos que poner la palabra sudo, ponemos growthmod, ¿vale? Otra vez.
Finalmente, en este caso, por ejemplo, vamos a cambiar el nombre del grupo informática, por lo tanto ahora tendríamos que poner el viejo nombre. Si os fijáis, nos vamos otra vez para que podáis verlo. ¿Veis? Así tenemos que poner, si observáis aquí, -n con el nuevo nombre, ¿vale? Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner -n con el nuevo nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, mis alumnos, por ejemplo. Bien, y finalmente nos vamos otra vez a la tabla y vemos que ahora tendríamos que poner en argumento, pues aquí lo vemos claro, el nombre del grupo viejo. Bien, pues vamos a hacerlo. Nos vamos aquí, espacio, ponemos el nombre del grupo viejo, que como podemos ver se llama informática. Informática. Pulsamos enter y automáticamente ya lo ha hecho. De manera que tampoco es muy difícil este comando, como podéis ver. Bien, vamos a dejar un concepto claro antes de seguir. El concepto que tenemos que tener claro es que en el ejercicio anterior lo que hemos hecho en este caso es modificar el nombre del grupo informático. Es decir, quitamos el nombre informático y en su lugar hemos puesto el grupo o el nombre del grupo mis alumnos. Vamos a ponerlo en minúscula porque sabemos que en Linux es importante conservar la minúscula y la mayúscula. Bien, fijaros, siempre que cambiamos el nombre del grupo, eso lo tenemos que tener claro, seguiremos teniendo el mismo GID, es decir, el mismo número de identificación del grupo. En este caso, si os fijáis, seguiremos teniendo este mismo número. Por lo tanto, el nuevo nombre del grupo, mis alumnos, siguen teniendo el GID, vamos a ponerlo, GID 1210. Bien, otro concepto importante que tenemos que tener antes de seguir adelante es que ciertos archivos, por ejemplo, nómina de rosa.doc, internamente Windows tiene asignado los permisos para ese archivo, pero no solo los permisos, sino además qué grupos podrán tener esos permisos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nómina de rosa tiene permiso para modificarlo el grupo con GID, sí, con el número de identificación 1200. Bien, eso significa, y esto lo tenemos que tener muy claro, que solamente el grupo con el número 1200 tendrá permiso para modificar el archivo, es decir, para modificarlo o editarlo. Esto es importante en el sentido que si yo posteriormente a un grupo que tiene un número GID 1200 le cambio su número de identificación, va a perder el permiso. Cuidado con esto, tenemos que tenerlo claro. Si yo a un grupo le cambio su número de identificación, perderá el permiso para modificar. ¿Por qué? Porque si al grupo le cambio su número y le pongo 1300, internamente Windows sabe que solamente podrá modificarlo el grupo que tenga el ID 1200. Bien, vamos con el último comando, que es bastante fácil. Fijaros, el comando que vamos a ver ahora es groupdel. Groupdel, que es un comando que, como vemos, pues está formado por dos palabras, group, que significa grupo, y del, de delete, que significa borrar. Por lo tanto, este comando no servirá para borrar. Fijaros que la tabla está dividida en tres columnas, 1, 2 y 3, como en la segunda columna, que hemos dicho que son la columna de las opciones. Bien, porque si subimos para arriba el documento podemos ver que está dentro de las opciones. Nos quedarían las opciones como opción en blanco, es decir, que no vamos a usar ninguna opción. Bien, dicho eso, observamos por ejemplo aquí
que no hay opciones, ¿vale? Y finalmente, pues en el último apartado, que sería el de los argumentos, vamos a poner el nombre del grupo. Por lo tanto, es bien fácil, siempre tenemos que poner crowdtel, como opción no ponemos nada y como argumento el nombre del grupo que queremos borrar. Vamos directamente a practicar este comando y para ello pues vamos a irnos a VirtualBox. Abrimos VirtualBox, recordad, y esto es importante, sabéis que si no se practican los comandos, los errores no se ven. Si se hacen en una libreta, luego pues no tenemos experiencia cuando vayamos a un trabajo, porque la libreta normalmente no nos va a dar el fallo. Bien, recordamos, vamos a poner growDel directamente para que veáis, por ejemplo, en este caso, qué va a pasar. Ponemos growDel y el nombre del grupo. En este caso, fijaros que se llama mis alumnos. Mis alumnos. Bien. ¿Qué creéis que va a ocurrir? Pues que va a dar en este caso un permiso denegado. Vamos a intentarlo. Permiso denegado. Volvemos a decir, cuando hacemos un comando de nivel administrador importante, es decir, borrar grupos, eso solo lo pueden hacer administradores, pues en este caso en Linux se llaman superadministradores. Por eso hemos dicho que vamos a poner el comando, pero justo delante siempre vamos a poner la palabra sudo. Que volvemos a recordar, su es super administrador y do hacer. Entonces le decimos, déjame ser superadministrador y borra el grupo mis alumnos. Bien, una vez que hemos metido el comando, pulsamos Enter y como veis me pide la clave porque es una tarea administrativa y por lo tanto para asegurarse que no se borra un grupo de forma fácil, sino que solamente podrá borrarlo el que tenga una contraseña, la metemos y pulsamos Enter. Es importante que veáis que, por ejemplo, cuando he metido la contraseña, en el cursor no sale la contraseña. Sí, no penséis que os estéis equivocando cuando hacéis eso, simplemente internamente se está escribiendo la contraseña, aunque en la pantalla no salga nada. Bien, volvemos otra vez al Word, una vez que volvemos a Word para terminar este comando. Fijaros que los ficheros, y vamos a leer este apartado de aquí, que es importante todo lo que he puesto en rojo, dice los ficheros que pertenecen a ese grupo se hacen huérfanos. ¿Qué significa? Al borrar ese grupo, pues había ficheros que pertenecían a ese grupo y ahora esos ficheros pues ya no tienen, vamos a decir, un grupo al que pertenecer. Es decir, que esos ficheros que a lo mejor tenían permiso por el grupo 1500 para ser modificados, al no existir el grupo 1500, esos ficheros quedan huérfanos. Ya ahora no pueden ser modificados por ese grupo, claro. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Al borrar grupos, los ficheros tienen permisos sobre esos grupos y los permisos quedarán, como hemos visto, huérfanos, o lo que quiere decir lo mismo, es que esos ficheros ahora, pues los permisos ya no los tiene nadie, a menos que asignemos un nuevo grupo con nuevos permisos para esos ficheros. Otro apartado importante antes de terminar, y es el siguiente, ¿no? Es que un usuario no puede borrar su grupo primario, solo los secundarios. Y aquí entra importante explicar un concepto, que es un grupo primario y un grupo secundario. Fijaros, eso lo vamos a ver claramente con esta imagen. Observamos aquí, por ejemplo, el grupo informático, que entre ellos podríais ser ustedes en un futuro en una empresa, ¿no? El grupo informático. Este grupo pertenece a su vez a un grupo mayor, que es el grupo empleado. Bien, este pequeño grupo inicial que veis aquí sería el grupo primario, ¿vale? Vamos a ponerlo, primario. Bien, y el segundo grupo, en este caso este grande, ¿vale? Vamos a ponerlo también, sería el grupo secundario. Es decir, grupo primario es el grupo más importante al que pertenecéis. Grupo secundario es un grupo al que pertenecéis, pero no es tan importante. Es como, por ejemplo, vamos a ver, supongamos, por ejemplo, como grupo primario ustedes en el instituto sería el grupo primero B. Como grupo secundario podría ser el grupo de alumnos. Sin embargo, como grupo importante para ustedes sería el grupo primero B, porque el grupo primero B es el que tiene las noticias relativas al primero B, ¿no? Sin embargo, el grupo alumno, pues son noticias más generales para todos, pero no tan concretas para ustedes. Bien,
Visto esto, vamos a ir otra vez para abajo y vamos a intentar entender ese apartado. Es decir, nos dice aquí claramente que un usuario no puede borrar su grupo primario, solo los secundarios. ¿Vale? Eso lo veremos más adelante, pero sí es importante aquí saber ya qué es un grupo primario y qué es un grupo secundario. Bien, a continuación vienen todos los deberes, bueno, todas las tareas. Estas tareas, si os fijáis, pues bueno, algunas serán más fáciles que otras y me habréis entendido en mi aplicación o no, así que tendréis que preguntarme. Pues mira, no te entiendo en el vídeo tal que dices esto y no lo entiendo. Esto que explicas aquí lo explicas fatal. Jorge, esto de verdad, que me lo explica mejor mi hermano pequeño. Así que, bueno, ustedes me iréis diciendo, ¿vale? Fijaros, antes de terminar, en algunos de los ejercicios aparece la siguiente pregunta. Dice, ¿qué número le ha asignado Ubuntu al grupo que hemos creado? Y esto es un concepto que tenemos nuevo y que tenemos que aprender. Bien, Ubuntu internamente va creando dentro de un archivo, en este caso el archivo se llama, vamos a buscarlo porque este no es, aquí el archivo se llama en concreto etc growth. Bueno, realmente el archivo se llama grow, ¿vale? Dentro de grow va a guardar datos. Fijaros, está, y esto es importante y hay que recordarlo, dentro de la carpeta raíz. Dentro de la carpeta raíz hay una carpeta que se llama etc y ahí podemos encontrar un archivo que se llama grow. Ese archivo grow pues nos va a guardar los datos de todos los grupos que existen ya y todos los grupos que estamos creando. Fijaros, por ejemplo, aquí vemos qué formato va a tener o qué es lo que va a aparecer dentro de ese archivo. Pues fijaros, aparece este grupo, este grupo, este grupo, este grupo y este grupo que es más normal porque es creado por nosotros. Estos son predeterminados, estos cuatro que veis son predeterminados por el sistema, es decir, están creados por el sistema. Sin embargo, este último está creado por nosotros. Y es muy simple de ver, por ejemplo, qué significa. Primero del todo, el grupo. Segundo del todo, la clave, que es cifrada, por eso aparece una X. Y tercero, el número del grupo, el GID, como hemos dicho antes. Bien, vamos a verlo de forma más gráfica. Vámonos para abajo y aquí en este dibujito lo vamos a ver mucho mejor. Vamos a verlo aquí. Fijaros, por ejemplo, aquí me está diciendo el nombre del grupo, clave cifrada del grupo, número del grupo, el 1, fijaros qué importante tiene que ser, y la lista de usuarios que pertenece al grupo BIM. Es decir, todos estos son los usuarios que pertenecen al grupo BIM. Vámonos a un grupo más normalito. Vámonos para abajo. Fijaros, el grupo clase, su contraseña está cifrada y el número o group, es decir, el número de identificación del grupo, GID, pues es el 502. Fijaros, como aparece en blanco la lista de usuarios, ahí tendría que aparecer todos ustedes, sí, todos vuestros nombres, pero aparecen en blanco porque de momento a ese grupo no se le ha asignado usuario. Más adelante aprenderemos a asignar usuario. Bien, siempre que queramos ver los grupos, tenemos que meternos dentro del fichero que acabamos de ver. Es decir, tenemos que meternos dentro del fichero group. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Venga, vamos a hacerlo yéndonos a la máquina virtual donde tenemos Linux. Abrimos. Bien, como siempre. Nos metemos. Y ahora, fijaros, y yo no sé si ya os acordaréis, pero para abrir un archivo teníamos que poner la palabra Gedit. No sé si os acordáis. Gedit era un editor gráfico, perdón, un editor de texto, perdón. En ese editor de texto, pues si abrimos Gedit se me abre el editor de texto con un fichero en blanco, pero como yo quiero en concreto que se me abra el archivo etc.grow, pues nada, ponemos Gedit espacio etc barra grow. Vuelve a ser lo mismo, no os olvidéis, siempre lo mismo, el comando Gedit espacio opciones, en este caso no estamos usando ninguna opción porque no aparece guiones, y luego el argumento, en este caso el argumento sería la ruta del archivo que queremos abrir. Bien, puesto esto, pulsamos el enter
y automáticamente se me abre el Gedit, es decir, el editor de texto, y fijaros cómo aparecen todos los grupos creados, ¿veis? Todos los grupos. Así que si te vas para abajo, abajo del todo, a ver, le vamos a dar al scroll, fijaros, Lolitas, será un grupo que yo he creado hace tiempo. Fijaros que en este caso Lolitas, que tiene en este caso contraseña cifrada y el número de grupo 1001. En alguno de los ejercicios te van a pedir que le digas qué número le ha puesto Ubuntu al grupo. En este caso tendrás que ir a este archivo, abrirlo y mirar justo en este caso aquí, es decir, en la parte final del grupo que has creado, porque ahí te va a decir el número que le ha puesto Ubuntu. Y nada más. Que pasen un buen día.